Informativo Mira TV está en ti. Diferentes llamados de la oposición a las comunidades a manifestar. Lo último fue el plantón, que para la oposición fue un éxito, pero para sectores del oficialismo pues simplemente desestiman este tipo de actividades. Saber tu opinión primero con respecto a esto. Tú sabes que tenemos, ¿cuánto? Un mes o mes y medio que no hablábamos, que yo tuve por acá. Sí, más o menos. Creo que un poco más. Creo que más. Bueno, en aquella época recuerdo que el programa, en una buena parte se lo dedicamos a hacer un balance de cómo estaban ocurriendo las cosas y hablamos expresamente de lo que había pasado con el tema del revocatorio, después con el tema de la declaratoria del abandono del cargo de Maduro, y en aquel momento habíamos señalado que uno de los problemas principales que tenemos en este momento es precisamente el que el principal sector de la oposición venezolana, el que viene encarnando las convocatorias y el desarrollo de los eventos, que es la MUC, señalamos en aquel momento que la MUC, su principal problema es carecer de una estrategia que permita globalizar la política y que permita tener claro hacia dónde vas. ¿Y ahora en este momento? Cuando tú ves lo que está ocurriendo, te vas consiguiendo de nuevo con situaciones que ya en el pasado se presentaron. Recuerdo que en el programa que estoy mencionando, nosotros hicimos mención a distintos momentos en que había pasado la oposición venezolana y nuevamente nos conseguimos con que se produce una convocatoria que pretende reconvocar, que pretende garantizar que haya la participación de los ciudadanos en la protesta, y tú ves desde el mismo momento en que la convocatoria se hace, que se hace sin tener una idea clara de lo que se quiere. De acuerdo a esto, tú observas que la convocatoria es el problema, no la participación de la gente. La convocatoria Porque es el problema en términos de lo que te estoy diciendo. Fe, ¿no? Sí, pero cuando te hablo de convocatoria, te hablo de si la convocatoria está hecha a propósito de un diseño estratégico o yo simplemente convoco. Por ejemplo, si yo llego y convoco y digo 19 de abril, segunda independencia, no regresamos de las calles, hasta ese día dura el gobierno, y resulta que por un lado haces una convocatoria de esas características, dices el día final, y resulta que en la medida que se va aproximando el día, vuelves a repetir la misma experiencia de cuando se intentó hacer aquella convocatoria del 23 de enero, que fue en la idea de llevar a Miraflores la gente, que no ahora, sino después, y se intentó hacer distintas fechas. O sea que no hay claridad o no hay un liderazgo concreto, una estrategia unificada. No hay estrategia. Entonces estamos repitiendo la experiencia de la salida, estamos caminando una convocatoria que no tiene ningún destino cierto, en donde lo que cada día vamos acumulando es un mayor número de muertos. Ahora, desde tu perspectiva y tu experiencia política, ¿cuántas ideas se pueden plasmar en una convocatoria? Porque hay varias en este caso. Algunos dicen que elecciones generales, otros dicen que las de gobernadores, alcaldes, otros dicen que no elecciones sino renuncia, otros señalan pues una Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto que acaba Nicolás Maduro de declarar como una posibilidad la convocatoria de una Asamblea Constituyente comunal, algo así decía el presidente. Entonces, ¿qué puedes comentarme con respecto a eso? Tú recuerdas que cuando se ganan las elecciones parlamentarias, que las gana la MUC, había el problema de la discusión de cuál era la estrategia. Y finalmente, como no se pudieron poner de acuerdo, plantearon aquel documento que la estrategia era revocatorio, era constituyente, era declarar el abandono del cargo, y todas las cosas aparecieron como estrategia. Eso fue tomando un ritmo que fue que se convirtió la constituyente en el foco de la convocatoria, con el resultado que ya conocemos. Una convocatoria hecha sabiendo los problemas que habían, sin tener una salida, y que al final, bueno, el gobierno la sabotea, pero la sabotea de alguna manera entre lo que hace el gobierno y la ayudadita que desde el campo de la MUC le dan para que eso termine en un fracaso. Ahora nuevamente aparece lo que tú estás mencionando, elecciones, revocatorio, constituyente, y aparece paradójicamente algo que estábamos comentando antes de empezar el programa,
Hace 3 o 4 meses Maduro decía que en Venezuela no se podían hacer elecciones porque el problema principal era el problema económico. La y guerra que hasta económica. tanto no se resolviera el problema de la guerra económica, no podía haber elecciones. Tuve la paradoja ahora. Quienes dicen ahora que no puede haber elecciones es sectores de la MUC. No sé si tú has visto un afiche que anda circulando por allí que dice: dictadura no sale con elecciones. Primero se acaba la dictadura y después las elecciones. Y mientras eso ocurre, hay otros sectores que dicen elecciones generales, otros dicen elecciones de gobernadores. Y paradójicamente, entonces Maduro dice: vamos al diálogo, vamos a las elecciones y vamos a la constituyente. Y entonces ha convertido en el campo opositor a aquellos que eventualmente son partidarios de las elecciones en una suerte de traidores. Quien dice que hay que hacer elecciones, inmediatamente es acusado de traidor porque dicen que está en la estrategia del gobierno. Y resulta que en Venezuela, si nosotros queremos buscar una solución, la solución tiene que pasar por la política. Tenemos que tratar de que sea pacífica. Tenemos que tratar de evitar que tengamos que buscar salidas después de tener no una maraña de muertos como tenemos ahorita. Ahorita tenemos, creo que, 30 nuevos muertos, creo que es la última cuenta. Por cierto que ahorita está creo que ofreciendo todavía, o quizás ya acaba de terminar una rueda de prensa, la Fiscal General de la República argumentando, entre otras cosas, el tema del diálogo, ¿no? Y eso fue una de las menciones que hizo, y también argumentaba otros temas con respecto a las actas policiales y los problemas de las manifestaciones. Pero esa fue una tesis que de alguna manera uno la vincula también con el gobierno, ¿no? A través de ella. Porque ¿qué es lo que ocurre? El tema del diálogo, la manera en que se hizo el diálogo no es que sea malo per se. El diálogo, que fue ineficiente ese diálogo. El diálogo es un instrumento. Tú tienes el diálogo para buscar soluciones pacíficas, porque si no tienes diálogo tienes que caer soluciones Está un fantasma de violentas. La guerra civil. Claro, está lo de la guerra civil, está el problema de que qué haces si no dialogas, está la situación según la cual tú tienes la fuerza suficiente y estás actuando en la calle pensando que puedes tener cómo resolver el tema de una confrontación. Yo creo que lo comentamos en el otro programa, te dije, mira, si tú te consigues con un malandro, ¿cómo vas a hacer con el malandro? El malandro te reta y tú tienes la posibilidad de escoger si lo enfrentas allí o lo enfrentas en otro momento. ¿Cuándo vas a enfrentarlo? ¿Cuando te está retando el malandro o cuando tú tengas posibilidad? Cuando el malandro está retando, está arresteado. Exacto. Entonces tú tienes que plantearte el problema en términos de que, bueno, ahí está el malandro, está retando, tú tienes que ver si tú tienes fuerza, porque te está llevando, te está empujando para una confrontación violenta ante la cual, y tú te lo preguntas todo, ¿cuál es la capacidad de respuesta del país? Más allá del voluntarismo de la gente, que es una cosa que hay que respetar y que evidentemente está allí, la gente se siente hastiada. La gente sabe que tiene el peor gobierno del mundo, la gente sabe que tenemos el peor país que hemos tenido durante mucho tiempo, y la gente, entonces por supuesto los venezolanos, creemos que hay que hacer lo que sea para buscar una solución. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que lo que sea tenga posibilidades de éxito. Si algo ha pasado aquí, es que la cantidad de errores que ha cometido la oposición ha sido la gran contribución para que un gobierno tan malo como este se mantenga. Entonces parece que no se aprende allí, y creo, insisto, en que lo que a nosotros nos sale es a todo el campo democrático sentarnos a hacer una reflexión sobre cómo es la estrategia. En estos días estaba hablando en un programa, un profesor universitario que sacaba una estadística interesantísima. Decía, miren, nosotros somos estudiosos de este tema y hemos estudiado desde el año 1940 hasta nuestros días cuál ha sido el desarrollo y la salida de regímenes autoritarios como el venezolano. Más del 80% han salido por la vía electoral. Ahora, precisamente hace poco Diosdado Cabello señalaba, ayer creo, que aquí en Venezuela no se van a dar elecciones este año por nada, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Nicolás Maduro argumentó que quería ir para elecciones y que quería hacer una asamblea constituyente donde el pueblo participe, bla, bla, bla. Y para otros, esto sería también una fisura, una pequeña división o una posible división dentro del PSUV. ¿Cómo observa tú ese sector hacia lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que si algo en este momento está sólidamente unido en preservar el poder a como de lugar, es el liderazgo del oficialismo. Creo que allí no se aprecia de manera respetable. Están unidos para mantenerse en el poder. La única razón es, pueden tener desacuerdos,
evidente, cuando uno conoce y habla con sectores oficialistas se consigue cualquier cantidad de versiones distintas. Pero donde no hay una versión distinta es en que no nos vamos a dejar sacar. Y entonces allí se actúa de manera común. Y ese es un problema sobre el cual tú tienes que tener una visión, porque era lo que te estaba comentando ahora. En términos de cómo esta estadística que te comentaba de este profesor universitario decía, más del 80% de los casos donde se produjo una salida pacífica y democrática fue porque una parte del sector autoritario se fracturó, se dividió, decidió actuar en función de una salida democrática. Bueno, en Venezuela eso hay que construirlo. En Venezuela... ¿Cómo se construye eso? Bueno, hay que construirlo como se ha construido en otros países. Yo, por ejemplo, llego y veo el afiche. Dictadura no sale con elecciones. Y yo recuerdo, le pregunté la primera vez que lo vi y que me lo dijeron en una conversación. Le dije, hermano, ¿y cómo salió Pinochet? ¿Pinochet salió cómo? Pinochet hubo 2 elecciones, un plebiscito y unas elecciones presidenciales. Y después de 17 años, los chilenos pudieron construir una salida democrática. En Venezuela, ¿cómo se produce la salida de Pérez Jiménez? A partir de un hecho electoral, Pérez Jiménez sustituye la elección constitucional por un plebiscito. El plebiscito es un hecho absolutamente arbitrario de Pérez Jiménez y a partir de ese hecho electoral comienzan a abrirse totalmente las fisuras en el seno de las Fuerzas Armadas que después generan el 1 de enero, en Hugo Trejo, en el caso de etcétera. Venezuela, porque la tesis del gobierno, bueno, quizás podría ser que convoquen si quieren unas elecciones que están en deuda con los venezolanos, la de gobernadores y alcaldes, eso podría ser un proceso electoral que daría una lectura de alguna manera del panorama real, ¿no? Electoral, o por lo menos eso es lo que aspiran los venezolanos. También está la propuesta de Nicolás Maduro y algunos sectores de la oposición que han venido trabajando con respecto a la posibilidad de una asamblea constituyente. Y la tesis de la oposición, unas elecciones generales o elecciones presidenciales que no están en la Constitución, a menos que se basen en lo que hizo la Asamblea Nacional de que el presidente no está ejerciendo el cargo y esas tesis, ¿no? Que todavía no son firmes. Si el gobierno, por ejemplo, decide, eso que dijo Maduro, convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no solamente quedaría la oposición en términos de decir, si el gobierno quiere el sí, la oposición diría no a elecciones, ¿cómo quedaría en el contexto internacional? O sea, un escenario así, ¿cómo lo ve? ¿O qué otro escenario se ve? Tú sabes que si uno quisiera tratar de tener una idea de cómo diseñar una estrategia, ¿qué es lo que habría que tener resuelto en Venezuela? En Venezuela está claro que hay una mayoría abrumadora contra el oficialismo. Lo demuestran todas las encuestas, lo demuestran todos los escenarios. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está valiendo de todos los instrumentos que tiene en sus manos, de todas las estrategias que tiene en sus manos, para tratar de impedir que se pueda producir una consulta, que se pueda producir un hecho electoral. Pero no solamente el gobierno, también de alguna manera los sectores opositores han ayudado, porque cada uno con eso que tiene su interés. Las diversas estrategias terminan saboteando. Ve, por ejemplo, yo hablé con uno de los facilitadores que estuvo aquí, uno de los 3 expresidentes. Yo lo conseguí allá en Colombia, en la época del plebiscito que hizo Santos. Y le dije, mira, vale, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes no abren el espacio para que otros sectores participen en el diálogo y se pueda buscar una salida distinta. Y me dice, Felipe, yo lo lamento, yo sé que ustedes han planteado durante mucho tiempo eso, no solamente ustedes, sino otros sectores, pero tanto la MUC como el gobierno están negados a que más nadie haga. Y además de eso me dice, el problema de los venezolanos es que ustedes son muy complicados. Allá no hay forma ni manera que se pongan de acuerdo sobre cuál es el tipo de elección. Y entonces cada quien tiene la visión de que no, la cosa es el revocatorio. Felipe, estamos entrampados. La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Y bueno, quedamos pendientes para que él nos conteste si Venezuela está entrampada en todo este marasmo político de posiciones que no terminan de tener una sola línea, aun cuando hay un pueblo que está manifestando
que está asistiendo a las convocatorias bien, con números bien considerables, porque uno puede ver las fotos, ¿no? Y los videos. Hay gente que está yendo, está participando y está esperanzado en que algo cambie y algo pase. Sí, no hay duda en cuanto a que las demostraciones de fuerza que vienen dando los ciudadanos con la participación son indiscutibles. Esto, por supuesto, lo sabemos tú, lo sé yo, lo saben los venezolanos, que no es la primera vez que eso ocurre. Recordemos el año 2002. Se han visto esos escenarios. Recordemos el año 2004, para mencionar dos, donde se han visto escenarios multitudinarios tan grandes y tan intensos como esos que se han tenido ahora. Ahora, ninguna sociedad puede llegar a la conclusión de que está en trampa y que no tiene salida, porque la política, las sociedades, las soluciones que los seres humanos vamos construyendo siempre estarán allí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo te insisto en un problema parecido a lo que, un comentario parecido al que hicimos la otra vez. La carencia de una estrategia impide que aquí se pueda construir claramente una solución. Yo te comentaba también, cuando estábamos hablando antes del programa, que cómo había ocurrido la experiencia chilena, que es un comentario que yo he hecho reiteradamente. Los chilenos, después de 17 años, fueron convocados por Carlos Andrés Pérez a Venezuela, la oposición chilena. Y vinieron los socialistas, la democracia cristiana, algunos comunistas, a participar en el evento. Se hizo una reunión y de esa reunión salieron 3 rectificaciones. Una, que no podían seguir divididos, porque estaban muy divididos. 2, que tenían que buscar otros aliados. De ahí salió la política que permitió conseguirse con Patricio Aylwin y con lo que allá se denominó el pinochetismo democrático. Y 3, que tenían que hablar del país. Aquí le están diciendo a la oposición que están unidos, si es por eso. Ahora, ¿cuáles serían los otros aliados y cuáles serían las rectificaciones que tendría que hacer la unidad en este momento? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la oposición venezolana es asumir que la salida democrática implica todo el país. Porque hay sectores democráticos que están en el campo del chavismo. Y hay sectores democráticos que están en el campo de la MUC. Y hay sectores democráticos que no están ni en el campo del chavismo ni en el campo de la MUC. Por lo tanto, la convocatoria tiene que ser a todo el país. ¿Usted cree que estamos en una actitud de algunos sectores primitiva de no aceptar que el otro existe? Sí, ¿Cree por que eso está supuesto, pasando en Venezuela? por supuesto. Tú ves, por ejemplo, las redes, los grupos, los WhatsApp, y tú ves de qué manera la gente se cae a golpes allí, desconociéndose, no respetándose, no asumiendo que podemos tener opiniones distintas y que sin embargo como venezolanos tenemos que respetarnos y que la primera condición para poder avanzar es respetarnos. El gobierno sabe, y lo sabe el país, y lo sabe todo el que ve la situación venezolana, que ningún sector por sí solo puede construir la solución. La solución tenemos que construirla entre todos. Este es un gobierno que sabe que está en minoría, pero también sabe que tiene enfrente un adversario que se equivoca demasiado y vive mucho más de las equivocaciones del adversario que de sus éxitos. El hecho, por ejemplo, que de nuevo sectores opositores estemos discutiendo si la salida es electoral o no es electoral, si hay elecciones o no hay elecciones, es una gran victoria del gobierno. El hecho es que quien pase a reivindicar... Y que mucha gente molesta porque ya no le gusta que le tranquen la urbanización, la cuadra para comprar el pan, que todos esos elementos que están ahí presentes, panadería. que significa que la protesta también afecta a quienes estamos adversos, eso que ocurre, por ejemplo, con ayer en los Altos Mirandinos, con todas las dificultades, que tú puedes dar toda la explicación del caso, pero evidentemente hay distintas maneras de hacerlo. Yo no te puedo hacer una protesta que afecte a los que son partidarios de lo que yo estoy tratando de propiciar. No tengo por qué ponerme en el extremo de pretender exigirle al otro que tiene una necesidad que renuncie a la solución de esa necesidad, porque si no es un traidor a la patria. Es un traidor, o es un apatria, o es un indiferente. Resulta que eso no es así. El país tiene una serie de complejidades. Y si eso no se logra entender en la manera en que se construye todo esto, bueno, aquí hay que volver de nuevo a la experiencia histórica, aquí hay que conseguir los sectores democráticos, aquí hay que construir una salida electoral. En el momento en que se construye una salida electoral, la que sea, va a perder el gobierno. Y hablando de salida electoral y algo que está precisamente en proceso, que me gustaría saber tu opinión, fíjate que el fin de semana pasado participaron 6 partidos en la validación. Y entre todos los partidos sacaron 420 firmas.
Claro, porque eso ocurre dentro de lo que nosotros hemos llamado, que es un proceso, De partidos nacionales. proceso criminal. ¿Tú sabes cuántos partidos fueron en abril del año pasado a responder un aviso del CNE si estaban interesados o no en resolver su situación desde el punto de vista legal? 59 partidos. ¿Tú sabes cuántos partidos han legalizado hasta ahora? De acuerdo con las informaciones Proyecciones. no oficiales. Exacto. Voluntad Extraoficial. Popular, el partido de Henry Falcón, Acción Democrática, Primero Justicia y AD. Y Un Nuevo Tiempo, 6 partidos. ¿Tú sabes cuántos han ido hasta ahora? Han ido 35 partidos. Que va a ser el más, por cierto, que le toca, creo Lo cual quiere decir que 13 y hay 14. 29 partidos. Y todavía faltan 5 grupos por concurrir. El MAS, hasta ahora, nosotros estamos tratando de ver el conjunto de contingencias que están planteados para tomar una decisión. A nosotros, en principio, se supone que nos corresponde validar el fin de semana, el segundo fin de semana de mayo, que es el domingo, que es Día de la Madre. Imagínate lo que eso significa. Ya el Consejo Nacional Electoral, en otro momento, a Voluntad Popular le corresponde en Carnaval y no lo hicieron en Carnaval. Había otros partidos que le correspondía los 2 fines de semana, que le correspondía a Semana Santa y tampoco fueron, sino que lo sacaron. Nosotros aspiramos que el organismo electoral comprenda que así como no se puede convocar unas elecciones el Día de la Madre, tampoco se puede convocar a que un partido valide el Día de la Madre. Ese planteamiento está hecho, estamos esperando la respuesta y ver finalmente qué ocurre con todas las acciones judiciales que han intentado otras organizaciones políticas donde todavía el TCJ no se ha pronunciado. Está en proceso, pero el más que se ha planteado, por ejemplo, de no validar, hacer alianzas para participar en procesos electorales con otras organizaciones, o si ustedes están dispuestos a luchar para lograr la validación, ir a los reparos, en fin, ¿cómo se han Nuestra planteado la opción participación? principal es validar. Nosotros creemos que hay que tratar de hacerlo, pero por supuesto en condiciones razonables. No en cualquier condición, porque entonces simplemente a ti lo que te pueden estar convocando es una tarea inútil. Porque no es por casualidad que el Consejo Nacional Electoral decidió en Carnaval no se hace proceso de validación. Que los 2 fines de semana correspondientes a Semana Santa también haya dicho no se hace. Bueno, ahorita queda, por ejemplo, este fin de semana que viene, el lunes es 1 de mayo. Ahí hay un puente. Todo el mundo sabe lo que eso significa en Venezuela. Este fin de semana donde no hubo convocatoria y además estaba el país sometido a todo el esquema de activismo político que está sometido el país, nadie se enteró que había unos partidos validando. Y por supuesto tampoco nadie concurrió ni esos partidos convocaron. Los números que tú tienes de cuánta gente acudió, simplemente lo que indican fue que nadie le hizo caso a esa convocatoria. El organismo electoral lo sabe. Y sabe que le viene la otra semana otra convocatoria donde puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces los 6 partidos convocados, ninguno valida. Hay otros 6 partidos convocados para este fin de semana, a lo mejor ninguno valida. Esos partidos tampoco. que están quedando Esos en estas partidos condiciones, quedan ¿qué pasa con ellos? fuera, ¿Cuáles son las expectativas? Porque el procedimiento que se está utilizando es un procedimiento que no es el tradicional. En el pasado, te estoy hablando de unos años atrás, el organismo electoral lo primero que hacía era establecer cuál era la lista de los partidos que estaban inválidos. Y decía, estos partidos están inválidos, por la razón que sea. En paralelo, una vez que comunicaba eso, convocaba a un proceso de legalización. Y entonces el partido que era declarado inválido tenía la opción inmediatamente de reiniciar su proceso de legalización. En este caso que hizo el Consejo, agarró 2 situaciones que nunca habían convivido de esa manera. Agarró los partidos que tenían más de 2 procesos electorales sin participar con sus tarjetas, lo cual implica que quedaban, por lo que establece la ley, fuera de juego, y los metió en el mismo saco con los partidos que fuimos al proceso electoral con nuestra propia tarjeta y sacamos un resultado X. Desde el punto de vista formal, eso nunca se debe haber hecho. El CNE lo hizo basado en una decisión del TCJ y contra esa decisión hay una cantidad de recursos que todavía el TCJ no ha respondido, que suponemos debe responder antes de que se retome el proceso de validación que entiendo el organismo electoral en este momento debe estar evaluando y revisando, porque no es cualquier cosa que yo convoque un fin de semana y no me vayan ni 1000 personas a la convocatoria que hace el organismo electoral y que hacen los partidos políticos. Felipe, para finalizar, sabemos que
tú has seguido, como en aquella oportunidad que hace ya unos meses que conversamos, recorriendo Venezuela. Hay un grupo de políticos que te acompañan y obviamente ustedes están evaluando los posibles escenarios en Venezuela. De acuerdo a esa evaluación, ya para finalizar, me gustaría saber cuál, de acuerdo a su visión, es el mejor escenario que le podría pasar a nuestro país desde la perspectiva de una convocatoria electoral o cualquier otra que ustedes hayan podido discutir. Aquí el país necesita una salida pacífica, una salida democrática. Y esa salida tiene que ser necesariamente electoral. Y en la salida electoral, los venezolanos debemos establecer claramente cuál es la opinión mayoritaria que tenemos sobre lo que está pasando en Venezuela. Eso es lo que hay que construir. Eso significa que el tiempo y la acción política y lo que vaya pasando irá indicando qué liderazgos van apareciendo que tengan la posibilidad de encarnar a un venezolano que pueda hablarle a la totalidad del país, que pueda tener la característica de que lo que va a hacer como gobierno no es la persecución de nadie, sino garantizar que el país vaya restableciendo sus vínculos y que tenga como gran propósito recuperar a la sociedad venezolana. Nosotros como sociedad estamos viviendo nuestro peor momento. Estamos marginalizados, estamos empobrecidos y estamos en una situación de violencia cada vez peor, y eso solamente es posible recuperarlo, como lo dice la experiencia de todos los países que han podido salir de eso, a partir de que todos podamos ser parte de un propósito de esa naturaleza que coloque a los venezolanos en una condición distinta. Eso no luce fácil, igual que no fue fácil salir de Pinochet, igual que no fue fácil construir en España, después de la muerte de Franco, una salida democrática, igual que no fue fácil que Mandela pudiera en Sudáfrica resolver los problemas, pero ese reto de hacerlo con el menor costo humano, en las condiciones de mayor posibilidades de paz que podamos construir, es el que tenemos los venezolanos por delante. Gracias, Felipe. Súper interesante como siempre la conversación. Gracias y encantada, y sabes que esta invitación está abierta siempre para que sigamos conversando y bueno, viendo cómo podemos contribuir a que las cosas mejoren en nuestro país. Seguimos pendientes de seguir conversando. Claro que sí. Muchísimas gracias. Era Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo Más, quien estuvo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable audiencia. A nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Visión Oropesa, nos despedimos, deseándoles una excelente tarde. Muchísimas gracias. Sigan en nuestra programación. Informativo Mira TV está en ti.